Hola, yo soy Itzel Garrido, su host, y decidí crear este espacio para otros artistas, filmmakers y fotógrafos que también quieren vivir de su arte. El día de hoy tenemos a una fotógrafa y directora creativa que me inspira un montón. Ella es Regina Bucio. Regina lleva varios años haciendo fotografía creativa, de retrato, moda y actualmente está en Barcelona estudiando y desarrollando su carrera. Y gracias a su forma única de contar historias y compartir lo que hace, ha trabajado con marcas como Samsung, Miau Magazine, Elle, entre muchas otras. Así que estoy muy feliz y emocionada de tenerla como invitada. Bienvenida, Regina, ¿cómo estás? Hola Itzel, muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta y hace mucho que no me entrevistaban, entonces es como muy fresco volver a compartir este espacio con una persona que se interesa en lo que hago y estoy muy honrada también por eso, entonces nada, muy feliz. Bueno, para como historia de contexto, yo conocí a Regina en un viaje, nos conocimos en un viaje de fotografía a Cuetzalan que organizó un amigo en común, Ali Alcántara, y estuvo muy padre porque Regina no hace como tal fotografía de paisaje, pero tenías como que esa cosquillita y esas ganas de intentar algo distinto, y para mí fue algo muy padre porque ahora cuando pienso en la creatividad o en personas creativas, sí yo siento que es la representación de eso, o sea, siento que realmente como que lo vives en tu esencia, en lo que eres, en lo que haces, en la forma en la que haces las cosas. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito cómo ves tú la creatividad? ¿Qué fue lo que te llevó a querer ser directora creativa? Qué bonito, me gusta mucho ver la creatividad como una forma de ser y creo que mucha gente dice que no es creativa, pero tal vez simplemente no ha aprendido o ha explorado a ver la creatividad en su día a día. Yo creo que todos somos creativos porque al final la definición está en la palabra, ¿no? Crear. Y esto es generar cualquier cosa, ¿no? Siento que la creatividad está en todo lo que hacemos todos los días, en lo que nos hacemos desayunar, en lo que nos ponemos, en la manera en la que resolvemos los problemas. Entonces, de una manera u otra, todos tenemos esta potencia creadora, ya sea un poco más lógica, un poco más colorida, un poco más divertida, infantil, como tú la quieras desarrollar, pero al final creo que todas las personas tenemos esto por naturaleza. Sí, totalmente. Yo siento que yo era una de esas personas que no se consideraba creativa por mucho tiempo, pero siento que también hay como este concepto de el creativo, ¿no? Yo sentía que no me veía de esa forma o que las ideas no surgían para mí como de ciertas cosas hasta que empecé a aprender fotografía. Incluso cuando empecé en la fotografía no me sentía creativa, pero una vez que empecé como a dominar la técnica, empecé a entender mi cámara, se me hizo más fácil empezar a tener conceptos. O sea, creo que algo importante de la creatividad también es que no surge así como de un día, así como que, ay, ya listo, hoy soy creativa, pero creo que si lo vas ejercitando y si le vas como que poniendo la intención de, a ver, quiero hacer algo con esto, es más fácil que llegue esa creatividad. Y a partir de ahí siento que me empecé a considerar más una persona creativa. O sea, y ahora sí es algo que conscientemente busco hacer, como formas en las que puedo desarrollar, no sé, simplemente la curiosidad, y eso me lleva a crear cosas nuevas. ¿Cómo fue que decidiste hacerlo más tu carrera? O sea, creo que eso está muy interesante, el hecho que ahora haces dirección creativa. ¿Cómo lo llevaste de, esto me gusta y me divierte, a, bueno, puedo monetizar este talento? Creo que fue algo que se fue dando naturalmente. En primera instancia empecé con la fotografía, no tenía ni siquiera intención de hacer o mutar a video o dirección. Fue hasta que me llegó un proyecto muy bonito del que desgraciadamente tengo un acuerdo de confidencialidad, entonces no puedo hablar de él y ya tiene muchos años que lo hice y fue un proyecto piloto, entonces ya sabes que esos no se hacen, pero es probable que no salgan por cualquier cuestión económica, a lo mejor no les convenció X cosa, pero ese proyecto fue con una marca muy grande y fue la primera vez que trabajé de dirección puramente, entonces fue con un fotógrafo que yo también dirigí, yo tenía 22 años y nos fuimos a viajar, estuvo increíble y todo lo hice mientras también estaba estudiando la carrera de Historia del Arte en la universidad. Entonces yo estaba haciendo mis ensayos y al mismo tiempo estaba dirigiendo un equipo de personas mayores que yo era la más chica, además del talento con el que estábamos trabajando. Y eso, o sea, fue un momento muy aterrador porque
yo tenía a tope esto del síndrome del impostor, ¿no? Y dije como, ¿por qué yo, si tengo cero experiencia dirigiendo con esta empresa tan grande? Pero al final también ahí comprobé, por ejemplo, uno, que puedes hacer lo que te propongas, aunque suene muy cliché, pero es cierto. Dos, el poder de las redes sociales, porque a mí me encontraron por Instagram y yo no tenía portafolio de dirección, o sea, yo todas mis fotos que había hecho sí eran de moda y sí eran con un concepto, pero dirigir un proyecto que se va a distribuir en diferentes medios publicitarios es otra cosa totalmente diferente a hacer una sesión de fotos de moda que se va a distribuir en revistas digitales o en otros medios, ¿no? Entonces, yo ya venía dirigiendo mis propios proyectos en cuanto a concepto de fotografía, pero como digo, es totalmente distinto. Y creo que ese proyecto me hizo darme cuenta de que la dirección la he hecho desde siempre. Al final, la dirección creativa es el concepto y todas las referencias visuales que van a construir tu universo de este proyecto nuevo, ¿no? Entonces me di cuenta que yo ya venía haciendo esto desde hace tiempo en sesiones de fotos y al final este proyecto para el que me contrataron, que fue muy grande, era hacer una sesión de fotos, pero a lo grande, ¿no? Entonces dije, bueno, sí puedo hacerlo porque ya lo he hecho antes y al final me di cuenta que yo solita me fui preparando para este momento. Entonces, pues sí, así surgió como empecé a hacer dirección de arte, pues ya, seriamente. Me encanta. Siento que como fotógrafo y como creativo a veces llegas a esos momentos en los que llegan proyectos en los que pega el síndrome del impostor y no sabes si estás listo, pero creo que usualmente cuando llegan esas oportunidades es porque ya estás preparado para esa oportunidad y a veces al principio no parece de esa forma y dudamos mucho. Yo estuve batallando con el síndrome del impostor porque he tenido como unos proyectos muy padres que ni siquiera me imaginaba y me trato de recordar a mí mismo siempre eso, como que, ok, la oportunidad está aquí porque estoy lista, está aquí porque estoy lista, está aquí porque estoy lista, porque si no, sí me da muchísimo síndrome del impostor y qué interesante que, o sea, que trataste de verlo como algo que ya habías hecho y que además te da eso la confianza de decir, ok, sí, sí sé lo que estoy haciendo y tengo la preparación para poder dirigir un equipo completo, ¿no? Qué padre. Después de esa experiencia, ¿decidiste como que buscar más ese tipo de proyectos en cuanto a dirección creativa o sientes que igual es algo que se ha ido dando? Ese ha sido el único proyecto que he hecho con dirección creativa 100% y en el que no he tomado yo las fotos. Y después de eso me he enfocado más en fotografía. Lo que pasó después es que justo cuando terminé la carrera, me fui a viajar y en ese momento yo dije como, bueno, ya he trabajado un buen rato, me gustaría poder subir de nivel y ver qué más hay para mí. Como que yo siempre he sido una persona que me reto mucho a mí misma y nunca estoy conforme, que es algo muy positivo porque te hace pues siempre estar como hambriento y buscar nuevas oportunidades, pero obviamente también del lado negativo es que nunca te estás quieto y estás súper hiperactivo y ansioso. Pero bueno, yo estoy ahora, tengo 24 años, entonces siento que es como la edad de hacer este tipo de cosas y agotarte toda la energía que tengas, obviamente también teniendo un balance y aprendiendo a descansar, que eso me cuesta mucho trabajo, pero bueno. Y entonces yo decidí empezar a estudiar dirección de arte justo por eso, como, ok, a ver, ¿dónde hay escuelas de dirección de arte? Y creo que también es un nicho que está apenas siendo más especializado, porque yo lo encontré nada más en Barcelona y había también algo en Londres, pero al final no me terminó de convencer, además de que muchas personas me dijeron, no, ni te vayas a Londres porque hace mucho frío, y yo que soy de Tabasco, no, creo que me iba a deprimir un poquito, entonces dije, bueno, pues, a ver, yo decidí sobre todo venirme para acá porque siempre había sido mi sueño vivir fuera de México, nunca se me había dado esa oportunidad y pues afortunadamente igual pues me postulé a becas, hice como toda la parte económica de un apoyo financiero y tal, y ya se dio. Felicidades. Estoy segura Mil gracias. que todo tipo de proyectos se van a ir dando y van a ir llegando porque cuando te preparas y cuando estás haciendo el trabajo, las cosas empiezan a suceder. Oye, y decías que decidiste enfocarte después más en la parte de fotografía. ¿Cómo fue que llegaste a la fotografía? ¿Hubo algún evento o alguna persona que te inspiró a agarrar una cámara?
Yo creo que lo hice de manera inconsciente en un principio porque vengo de una familia de fotógrafos que nunca me enseñaron nada que ver con fotografía, pero viajábamos mucho a verlos y estaba muy presente todo el tiempo como en las cámaras antiguas en la casa y tal, la casa de mis abuelos. Y mi papá siempre tenía una cámara y nos tomaba miles de fotos en las vacaciones. De hecho, hace poco acabo de ver un video de mí de pequeñita y tengo mi primera cámara que es así del tamaño de, no sé, como casi casi esos borradores gigantes que usabas en la primaria, así de esos Ah, borradores, ujú. como no sé cómo explicarte el tamaño, como el tamaño de un mouse, haz de cuenta. Y entonces siento que lo hice un poco de manera inconsciente al principio y después, ya en mi adolescencia, yo pasé mucho tiempo en el internet y aún lo sigo haciendo, literalmente. Entonces tenía yo una cuenta de Tumblr, que es este sitio, no sé si lo ubicas, que Sí, sí, obvio. sí, 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 siento que muchos fotógrafos nos formó en lo que somos hoy, ¿no? Sí, sí, justo. Siento que hay mucha gente Así que empezó. no conoce Tumblr, pero ¿nos puedes explicar para la gente que nunca vio Tumblr? Tumblr, como yo lo veo, es un sitio en el que tú tenías tu blog y había mucha comunidad que compartía diferentes fotos que o que hacían o que encontraban en el internet. Y yo lo veo ahora, en retrospectiva, como una curaduría visual, una curaduría de cosas que te gustaban o que resonaban contigo de alguna manera. Y ahí vi, y aún sigue mi blog online, algún día lo compartiré, pero es curioso ver mi evolución porque empecé como, ahí se dice reblog, ¿no? Como rebloguear. Empecé reblogueando fotos más como coloridas y súper saturadas y como que siguen me acuerdo que se llama Quality Blog Aesthetic, que eran como literalmente una chica con uñas de colores agarrando un vaso de Starbucks y para mí eso era la mayor, no sé, como la mayor expresión de fotografía en el mundo. Yo estaba así de que, wow. Y fue a Sí. partir de ese tipo de fotos que yo le pedí a mi mamá una cámara y yo empecé a imitar ese mismo estilo Ujú. y así comenzó mi travesía en la fotografía. Sí, yo también era súper fan de Tumblr y siento que la razón por la que me gustaba tanto es porque usualmente la gente de la que yo reblogueaba y de las fotos que veía era como alguien que podía ser yo, ¿no? O sea, siento que fue como que ese primer acercamiento de, ok, es alguien que, no sé, como que se ve que tiene mi edad o sea, no es alguien que es extra profesional en la fotografía y es una foto de revista con la que no me identifico, sino al contrario, son cosas con las que sí me identifico, cosas con las que se ve como que más alcanzable de cierta forma y de ahí yo me pasé a Pinterest y claro, siento que todas esas referencias visuales hacen, o sea, te van formando como fotógrafo y como Total. creativo. O sea, creo que el poder ver el trabajo de alguien más y es la razón por la que creo que también es muy importante compartir siempre lo que haces, porque realmente es una forma de como que expandir tu mente, o sea, mi mente se ha expandido gracias a que mucha gente compartió fotos de todo tipo de lugares, ¿no? Y en mi mente tengo este sueño de visitar Vietnam porque ha habido un chorro de gente que ha compartido esas fotos de lugares que son increíbles y de ahí me surgió la idea y ahora es mi sueño como que, quiero conocer el sureste de Asia y bueno, siento que es como de donde viene toda esta parte de Pinterest, de Tumblr, como que toda esa inspiración visual. A mí me pasó, de hecho, lo inverso, porque yo tomaba fotos de este tipo quality photos y sí, concuerdo contigo en esta parte de que sí me inspiraban y me llevó a conocer lugares que sin el internet nunca habría conocido, pero también a darme cuenta de que yo no era como las personas que estaba reblogueando, o sea, yo estaba reblogueando chicas rubias, yo soy una persona morena del sur de México, entonces no sé, mis brazos eran muy velludos y ellas no tenían ni un solo pelo, o mi cabello es oscuro y tal y tal y tal. Entonces, como que en ese momento que yo tenía 13 años, me sentí un poco excluida. Y decía como, ¿por qué yo no me puedo ver como ellas? O también que había algunas modas tóxicas que era como el thigh gap en Tumblr, que eso fue súper nocivo para la salud.
y que en un principio traté como de imitar o de acercarme a eso y que también me hizo mucho daño, pero después ya viéndolo y asimilándolo cuando fui más grande, me di cuenta de que justo al final ese era mi diferenciador, ¿no? Y eso era lo que eso era lo que necesitaba el Internet y lo que sigue necesitando, ¿no? Nuevos talentos o eh, personas diferentes y de diversos backgrounds que hablaran de cosas que no se estaban hablando en ese momento, que pusieran a más personas morenas o no sé, de cualquier otro estilo, tamaño o forma que nos estuviera mostrando en el internet en ese momento. Y sí, creo que también eso lo tengo como muy integrado en mi forma de crear. Claro, son todas esas cosas que te van formando desde el inicio como fotógrafo y como creativo y como persona además, ¿no? Y eso es algo que reflejas siempre en la forma en la que haces fotografía y los proyectos que haces. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito cómo pasas a un proceso creativo? O sea, ya que tienes en mente hacer fotos y tienes como que toda esta inspiración e ideas, ¿cómo lo llevas a la ejecución? Más o menos, ¿cómo funciona? Yo soy una persona muy visual, entonces tengo que ahora mismo abrir en mi computadora alguna foto para como desglosar mi proceso creativo. Creo que el más puro proceso creativo para mí es el que me conecta con algo que tenga que ver con mi infancia. Suena muy cursi tal vez, pero yo crecí con mi mamá psicóloga, entonces siempre estuve mucho en contacto con mis sentimientos y como racionalizando un poco también de dónde viene tal y tal para poder entenderme. Entonces, por ejemplo, tuve un proyecto muy bonito, te voy a hablar de este caso en particular. Sí, porque siempre para mí la inspiración viene de diferentes lugares, pero siento que mis proyectos más auténticos son cuando hablo de mí desde un lugar en el que conecto con esta parte que es más juguetona, que es como más eh, interna, como que voy mucho hacia mi yo interior, que es diferente a un trabajo comercial, por ejemplo. Pero, por ejemplo, tuve este proyecto en el máster que hicimos. La tarea era hacer un alter ego de uno mismo, ¿no? Entonces, era una personalidad que tuviera rasgos tuyos, pero con la que al mismo tiempo pudieras alcanzar cosas que no harías normalmente, ¿no? Entonces, yo generé una actriz del siglo de oro del cine mexicano, inspirada en mi abuelita, porque ella tiene un retrato increíble de un fotógrafo mexicano, no me acuerdo cómo se llama, pero luego te lo mando igual para que lo veas. Y lo conecté tanto con mi abuelita, que era una mujer muy glamorosa, como con mi yo de niña, chiquita, que tengo una historia que me encanta, que fue mi primer concurso de belleza, mi primer y último concurso de belleza, en el que, no, o sea, fue lo máximo en el mundo. Me puse así un, ¿cómo se llama esto? ¿Un Me puse un chonguito? pelo postizo, yo tenía una coleta así Ah, súper okey. alta, me pusieron una banda, mi mamá me hizo mis vestidos, entonces como que siento que es uno de mis recuerdos de la infancia más bonitos porque yo tenía 5 años y me puse a agarrar un micrófono enfrente de la gente y como que admiro mucho a esa niña pequeña que venció tantos miedos y que en todas las fotos sale sonriendo y así con su coletita de lado. Entonces como que siento que mucho de mi proceso creativo es hacer cosas que mi yo de pequeña le gustarían hacer y disfrutar el proceso. Si no me divierto no funciona. De alguna manera me la tengo que pasar bien. Y así es cuando fluye más Claro. mi creatividad, te lo juro, cuando me la paso riendo, cuando conecto bien con la persona con la que estoy trabajando, cuando tengo como que recordar, ay, estoy trabajando, a ver, seria, ya, ok. Ese es mi mejor momento creativo. Creo que ese proceso creativo, o sea, está padre y me gusta hacer esta pregunta a distintos fotógrafos, porque en cada persona es diferente. O sea, hay gente que es mucha planeación, hay gente que es más como que, bueno, pues no hay mucho que puedas planear, o sea, sí tienes que preparar ciertas cosas, pero llegas y lo que te dé la naturaleza, ¿no? O sea, si encuentras un animal, pues lo tienes ahí, haces la foto que puedas, ¿no? No es como que puedas planear un chorro, pero depende del concepto, depende de la persona y creo que cuando buscas este tipo de proyectos, pues es, o sea, simplemente va a ser distinto para cada persona y creo que eso es algo que quiero resaltar para la gente que escucha, ¿no? Que dice como que,
Bueno, es que no sé, o sea, me considero una persona creativa, pero no tengo un proceso creativo como tal, o no sé cómo conectar con esta parte de creatividad mía, ¿no? Entonces, la idea es que la gente pueda ver cómo es súper distinto para cada quien. Yo también soy una persona muy visual y a mí, más que inspirarme conceptos, me inspira mucho lo visual, o sea, veo algo o veo una película o veo una foto en Pinterest o veo algo en Instagram y para mí es como, se me prendió una idea. Y por ejemplo, entrevisté a una chica que se llama Marcela y Marcela es fotógrafa de paisaje, pero ella decía que cuando está haciendo fotografía se pone a pensar en cómo puedo retratar lo que estoy sintiendo en este paisaje, ¿no? Entonces ella va más como a un concepto abstracto de lo que estoy sintiendo. Y hace poquito tuve, bueno, se murió uno de mis perritos y estaba muy triste y Lo tuve que ir a hacer siento. fotos, sí, tuve que ir a hacer fotos, o sea, tuve que hacer una sesión y ya pues de eso, o sea, después de eso traía mi cámara y pues me fui a la playa porque tenía como todo esta carga mental de que no quiero estar en mi casa, no sé qué quiero hacer, o sea, si estoy en mi casa me la va a pasar llorando y obviamente estaba viendo de que todos mis fotos Sí, y videos con mi perrito y así dije, ya me voy a ir a salir a caminar y voy a traer mi cámara. Y en eso se me ocurrió esta idea de cómo retrataría el dolor, ¿no? O sea, como ujú, este dolor que siento es como una tristeza, pero al mismo tiempo es una gratitud porque él estaba enfermo, entonces sé que está bien, o sea, sé que tuvo la mejor vida de perrito, ¿sabes? Pero ¿cómo retrato eso que estoy sintiendo? Entonces fue un ejercicio interesante, o sea, que me hizo salirme de mi cabeza, entrar más como que en la parte creativa y conectar con un concepto. em, y ya hice un par de fotos y no sé, como que me ayudó a tener eso. Son fotos que no publiqué, o sea, que no hice así como que, esto es un proyecto de cómo retrato el dolor, bla, bla. No, o sea, simplemente fue como que ese día, pues, quería hacer algo, y fue como mi forma de conectar con la creatividad. Entonces, a lo que voy es que este proceso creativo, pues, depende. Y como decías, ¿no? Es distinto cuando haces fotos para ti y algo que tú quieres hacer, a cuando haces algo más como comercial, ¿no? Y tienes, no sé, tienes un cliente que quiere que hagas fotos de su producto, entonces llegarías a ese concepto de una forma distinta, ¿no? claro, y que al final te puede inspirar literalmente cualquier cosa, en verdad, no hay que buscarle tampoco, ¿cómo es que dicen? Las tres patas al gato. O sea, Sí. ubicas ese dicho, o sea, hay cosas que te pueden inspirar y que no tiene que ser nada complicado. O sea, a lo mejor ves una servilleta que está elegantemente posando enfrente de ti en la mesa y dices como, ¿qué tal? Hablando de moda, por ejemplo, ¿qué tal que hago una sesión de fotos en la que solamente utilice papel y que la modelo tenga pelo blanco? O sea, no sé, ¿qué tal que la modelo está hecha de papel? O sea, te puede decir como por muchas dimensiones y ahora sobre todo con la inteligencia artificial que te puede generar igual, te puede ayudar a generar muchos conceptos. Creo que sobre todo eso para mí me ayudó a quitarme las limitaciones y decir como que, no, solamente puedo inspirarme de fotógrafos de moda o de cosas que ya estén hechas, sino que también puedo crear mis propios conceptos y que alguien que me entienda visualmente pueda también comprender, ¿no? Y hablando de esto, o sea, una parte de las cosas que haces, porque haces distintos tipos de fotografía, pero siento que estás muy conectada con la parte de la moda. ¿Hay alguna razón por la que esto te haya movido en especial? ¿Cómo es para ti haber tomado esta decisión de, ok, me gusta este tipo de fotografía y quiero desarrollarme en eso? Me gusta porque siento que es un espacio en el que se conjuntan todas las disciplinas que me gustan. El maquillaje, el peinado, la ropa, que para mí todas son formas de arte, incluso el mismo modelaje en sí, la expresión corporal, eh, la fotografía, la iluminación, cada uno es una manera particular de expresar algo y también me gusta tener un poco el control de todo y de que todos esos elementos en conjunto compartan la idea que quiero transmitir. Entonces, por ejemplo, si tengo una sesión de fotos y la inspiración es una mantis religiosa, ok, necesito, a lo mejor yéndonos muy literalmente, ¿no? Porque siento que para que a veces se entiendan las cosas tienes que ir literal y no pasa nada. Luego ya con la práctica te vas convirtiendo en más abstracto y está bien. Pero, por ejemplo, digamos que tienes que fotografiar o quieres fotografiar una modelo y la inspiración son las mantis religiosas, entonces vas a pensar, ok, el cabello.
los recursos que tengo para que parezca una mantis religiosa son hacerle unos cuernos que parezcan tenazas o ponerle aquí unos chongos y que parezcan los ojos. Ok, el maquillaje a lo mejor verde, a lo mejor un poco iridiscente y así te vas yendo parte por parte y vas creando tus propias criaturas a través de la fotografía de moda. Y no sé, me gusta mucho crear estos universos a través de mis imágenes y sobre todo me he dado cuenta que creo muchas criaturas y eso también me apasiona bastante, lo monstruoso. Qué interesante. ¿Qué consejo le darías a las personas que sienten justo que no son tan creativas y quieren fortalecer, hacer como que más esta práctica y crear esos conceptos o conectar más con esta parte creativa? Yo creo primero tratar de reducir esta creencia limitante porque al final lo es un poco. Justo me está pasando que mi novio actualmente es ingeniero y él me dice, yo no soy creativo. Sí, sí, yo así haciendo el hard lounge. Mi novio es ingeniero y me dice, no, yo no soy creativo. Y el otro día lo puse a ayudarme a grabar un video y él solito así salió y fluyó súper bien. Ujú. Entonces, siento que hay que dejarse llevar también. Si quieres ser más creativo, empieza a salirte de tu zona de confort, júntate con personas que tú consideres creativas y justo déjate empapar por toda esta riqueza que puede traer la creatividad y no necesariamente en el mundo del arte también, que yo creo que todo tiene un poco de arte en sí mismo, pero por ejemplo la gastronomía, que para mí es un arte, pero es algo que tenemos más en lo cotidiano, ¿no? A lo mejor tu creatividad la puedes enfocar allí o en la forma en la que te vistes o no sé, hay tantas formas, en la forma que decoras tu casa, por ejemplo, ¿no? Sí, realmente Hasta en siento tu que disfraz de Halloween, ¿no? sí, o sea, siento que tenemos como que este concepto muy cerrado de la creatividad, pero en realidad si te pones a pensar como que todo es creativo, o sea, esta silla en la que estoy sentada, la forma en la que tiene cositas y, o sea, a alguien se le ocurrió, tuvo esta idea creativa de, bueno, en lugar de que sea una silla completa, le voy a poner hoyos. No sé, o sea, como cosas muy sencillas, literalmente todo lo que estás viendo en este momento fuera de la naturaleza fue la creatividad y creación de otro ser humano, ¿no? Entonces, si empiezas como por ese lado, creo que es más fácil ir viendo esas ideas y abrirte a tener ideas creativas que no tienen que ser como, ay, la idea revolucionaria del siglo y vas a hacer la sesión de fotos más única y especial que se haya hecho en la historia, o sea, no, tampoco tiene que ser así, pero bueno, o sea, es una forma como de que empezar a abrirte a esta parte creativa. Oye, y Total. una vez que empezaste, o sea, nos estabas contando que estás súper chiquita, o sea, todavía estás haciendo, o sea, pero bueno, a pesar de eso, ya estás haciendo tu maestría, empezaste con historia del arte, tuviste siempre esta cosquillita de la fotografía. ¿Cómo fue que lo empezaste a monetizar? O sea, ¿en qué momento pasó de, es algo que me gusta, a, hey, puedo hacer dinero con esto? Yo empecé a monetizar la foto cuando tenía como 16 años, porque empecé a tomar fotos de quinceañeras Me y encanta. me empecé a ganar mi dinerito así. No era mucho, pero bueno, también estaba estudiando y pues no era mi prioridad independizarme en ese momento. Simplemente quería como empezar a generar mi propio negocio y poder generar mis clientes, explorar esa parte laboral como que se empezó a dar. Y también creo que yo misma asumí la responsabilidad de comprarme mis propias cosas con ese dinero. Nunca fue algo como que hablé con mi mamá de que, ay, cómprame este lente y tal, tal, sino que yo misma iba generando mi dinero y me iba comprando mis cosas para poder crecer mi equipo, ¿no? Entonces, así fue como empecé, ya después de una manera un poco más profesional, por así decirlo. Fue gracias a las redes sociales que empecé a subir algunos videos y de pronto en la pandemia se hicieron virales muchos videos y subía diario más de uno. Yo no sé en verdad cómo tenía yo la fuerza para hacerlo, o sea, ahora lo pienso y es como que, wow, mis respetos. Tenía tanta energía y esto me generó que me quemara demasiado, me generó burnout, que ya hubo un momento que dejé las redes totalmente y ya no podía subir nada porque no me Ujú. daba la cabeza, pero Sí. afortunadamente así fue como llegaron varios clientes, entre ellos llegó Samsung y sigo trabajando con ellos desde el 2021 y sigo hasta hoy, creo que estoy muy agradecida.
Entonces, así fue como empecé a monetizar por las redes sociales. Sí, siento que ahora con las redes sociales, o sea, es la mejor forma de compartir lo que haces, de llegar a la gente que puede estar interesada en lo que haces. Y siento que el único tema con las redes sociales es que pudiera parecer que hoy, gracias a las redes, ya no es tan necesario invertir, especialmente en estudios superiores, para poder dedicarte a algo. ¿Nos puedes contar a ti qué fue lo que te inspiró a tomar esa decisión? O sea, creo que cada persona tiene un modelo distinto, ¿no? Y lo que le funciona a alguien puede que no le funcione a otras personas, pero yo personalmente creo que invertir en tus conocimientos es una de las mejores cosas que puedes hacer, porque literalmente tu cerebro es el asset más importante que tienes, ya sea para tu negocio, ya sea para la parte creativa, ¿no? Entonces, a pesar de eso, siento que las redes sociales como que pudiera parecer que ya no es tan necesario. ¿Cuál ha sido como que esa inspiración de continuar esos estudios y cuál sientes que ha sido también el reto? La inspiración, yo creo que fue mi abuelito que siempre me dijo, abraza tus libros. Entonces, no, yo no concibo otra forma de existir si no es estudiando. Afortunada o desgraciadamente, en el sentido de que para mí es una forma de vivir. Siempre he sido muy curiosa, aprendí fotografía totalmente de manera autodidacta en YouTube, hasta que ya después necesité a un tutor, maestro, lo que sea, personalmente, que me asesorara y que me ayudara, y ahí es cuando empecé a crecer de verdad en mi fotografía, que empecé a ir cursos presenciales. Y entonces yo tenía como que esa espinita de que nunca había estudiado arte de manera práctica como tal. Entonces, cuando vi todo lo que ofrecía este máster, dije, wow, o sea, tenía una perspectiva totalmente fresca. También te enseñaban a cómo integrar la inteligencia artificial en tu flujo de trabajo, que es no es lo que viene, es lo que ya está y Ah, está desde sí, hace unos cañón. años. Y siento que hay que aprender a surfear esa ola como creativo actual. Entonces, creo que es que yo sigo mucho a mi corazón también. Yo tenía sobre todo muchas ganas de vivir fuera de México para poder crecer como artista, porque en todas las biografías de artistas famosos siempre hay de que pasó una temporada en tal, pasó su retiro espiritual en tal, y no tenía la intención necesariamente de que fuera Europa o España. A mí me encantaría vivir, por ejemplo, en Buenos Aires o en Colombia, incluso, que me pareció súper bonito, pero afortunadamente aquí es donde encontré el programa y me gustó muchísimo. Y desgraciadamente en México no encontré algún posgrado que me ofreciera esta información, porque a mí también me encanta México y me encantaría volver para pues poner todo en práctica, ¿no? Pero sí, como que se dio naturalmente y dije, pues vamos a ver qué hay por allá, vamos a ver qué puedo aprender nuevo. Y también siento que es que te mantiene muy humilde volver a ser estudiante en una escuela, y que te mantiene como siempre con hambre y proactivo, y que es un sitio muy fértil en el que puedes recibir retroalimentación todo el tiempo, que también es una burbuja, ¿no? Porque estás en un lugar en el que están tus maestros y todos los proyectos son increíbles, y ya es cuando te das cuenta de que el mundo real no siempre es así. Y ahí es cuando para mí siempre ha sido un balance muy, muy agradable de trabajo y escuela, porque yo siempre estuve trabajando y estudiando. Entonces, pues también siento que no he estado muy desconectada del mundo laboral, sino que he estado siempre con mis deditos así, metiditos en el charquito, pero sí, así. Me encanta. Creo que realmente que puedas hacer las dos está increíble, ¿no? O sea, que puedas estar estudiando, pero al mismo tiempo estar practicando en el mundo real. Creo que es algo que da mucho valor. Y ahorita me estabas mencionando el tema de la inteligencia artificial. ¿Nos puedes contar un poquito tu visión como fotógrafa? O sea, ¿cómo ves este tema de la inteligencia artificial y cómo lo has estado utilizando a tu favor para las personas que todavía es un tema muy nuevo, que tienen como que este miedo, chance que nos va a quitar el trabajo a los fotógrafos, a los diseñadores, toda esta parte? No, es muy complicado, es un tema muy extenso. Yo siento, para empezar, que hay que perderle el miedo, hay que entrar
en las aplicaciones y en los programas para aprender a usarlos. No creo en esto de que nos vayan a quitar el trabajo, todo lo contrario, para mí es una herramienta que me ayuda a generar cosas en las que no habría pensado antes sin inteligencia artificial. Me ha ayudado a generar fondos, me ha ayudado a eliminar objetos, me ayuda a economizar mi tiempo. Antes me tardaba retocando el cabello días, días, y ahora lo puedo hacer en un clic y eso es maravilloso porque tengo resultados de mayor calidad en menor tiempo y uno es fotógrafo, pero también es administrador de su negocio. Y entonces te das cuenta de, como diría Pitbull, el tiempo es dinero, time is money, ¿no? Entonces, no puedes perder el tiempo cuando la única persona que lleva el negocio eres tú mismo, ¿no? Entonces, sí, para mí ha sido una maravilla. Me he encontrado con clientes que quieren generar absolutamente todo allí, como si tú fueras una máquina que opera la máquina. Y no, creo que también tienes que generar este acercamiento sensible en el que te das cuenta y piensas que, ok, ¿cómo puedo utilizar la máquina sin sobreexplotarme y a la máquina? Porque también generar un prompt utiliza, según recuerdo, medio vaso de agua, utilizas luz, utilizas recursos, o sea, al final no es como una varita mágica que genera cosas, sino que es una herramienta que utiliza energías y estas no son inagotables. Entonces creo que también hay que aprender a usarlo de manera consciente y que también se hable más de esto porque no hay mucha información al respecto que yo he visto así como que de manera orgánica al menos. Pero sí, siento que hay que aprender a usarlo, darle un enfoque consciente y eso. Buenísimo, muchas gracias por el consejo. Y ahora que llevas ya varios años practicando, haciendo fotografía, aprendiendo, ¿cómo le haces al final para balancear todo esto que haces? O sea, no me puedo imaginar estar en el máster, tener proyectos, tener exámenes, tener tu propio negocio, más aparte hacer algo simplemente por placer. ¿Cómo le haces para balancear el hacer fotografía por gusto y llegar a conceptos creativos simplemente porque te gusta y te apasiona a hacerlo porque también es una entrada de dinero? Tengo un calendario de Google demasiado estricto que está clasificado por colores de que tiempo de socializar, tiempo de ir al gimnasio, tiempo de ir al súper. De verdad, mi tiempo está contado y no sé qué tan bueno sea, pero me ha funcionado bastante bien porque soy mucho más consciente de en qué invierto mi tiempo y mi energía. Y sí, como que mi prioridad ahora soy yo y pienso como que, ok, este proyecto me resuena, me ayuda, ok, perfecto. También lo que me funciona mucho es trabajar con personas a las que admiro y eso me motiva a no, a dar lo mejor de mí y a generar cosas más rápido y de una manera mucho más efectiva, porque a veces lo que me pasaba mucho era como, bueno, tengo esta idea de tomarme unas fotos con unos espejos y ahí lo tenía en Pinterest guardado y nunca lo usaba y decía, ay, sí, un día que me encuentre un espejo barato me lo compro y ya está. Pero le conté esta idea a una amiga que también es creativa y ella resolvió súper rápido. Me dijo, mira, Regi, tengo este espejo para tus fotos. Y yo de que, bueno, gracias. Y me dijo, sí, pero oye, me voy de España la próxima semana, entonces, ¿cuándo las fotos? Y yo, ay, no, ok, bueno, hagamos las fotos este fin, va, súper, ya está. Entonces, cuando conectas con este tipo de personas que también están en tu misma onda de hacer, producir y subir y tal, creo que te impulsan a que no te quedes dormido y que estés todo el tiempo en movimiento, que a mí me encanta estar así, estar activa todo el tiempo. Y creo que Sí. también cambiarme de país me ha ayudado mucho a entender que todo es temporal, que las personas se van, que si querías hacer una foto en un árbol que estaba súper bonito, el árbol y la estación va a cambiar, entonces tienes que hacerlo ya. Y la inmediatez lo es todo también, en redes, en tus conceptos, en la ejecución de tus conceptos. No quiero caer en esta idea capitalista de que hay que producir súper rápido, sino que hay que actuar cuando tienes la idea.
¿no? Porque luego la dejamos marinar y ahí se queda y luego ya ni resuena contigo. Pero hay un libro que me gusta mucho que se llama Mujeres que corren con los lobos y en un capítulo hablaba justo de esto, de cómo hacer realidad las ideas creativas alimentan a tu espíritu. Entonces es como nutrir tu, tu espíritu creativo y si no las haces pues se pudren, ¿no? O no sé si te ha pasado que tienes una idea y no la llevas a cabo y luego ves que alguien más ya la hizo y dices como que, "Ah, pero eso se me ocurrió a mí de otra forma, ¿no? No cae en un plagio, pero estaba en tu Sí, sí. cabeza. Ujú. Siento que hay como un inconsciente colectivo, que la idea llega a tu cabeza y luego, bueno, pues no la quieres y se va a alguien más. Y al final ves que ese alguien más le fue muy bien, ganó mucho dinero, se hizo famoso, está estable, lo que sea que tú aspires, ¿no? Y pues eso también da mucho coraje. Entonces siento que hay que actuar desde este impulso y este instinto para llevar a cabo tus ideas antes de que se echen a perder en tu cabecita. Sí, me ha pasado un buen eso, o sea, de que tengo ideas anotadas, tengo Pinterest, boards de fotos que quiero hacer y justo me ha pasado que tengo todas esas ideas y luego las vuelvo a visitar y digo, o sea, como que, ¿por qué se me ocurrió esto? O sea, como que ahorita ya no me resuena, pero en ese momento parecía una muy buena idea. O llego a esa idea y digo, wow, esto lo pude haber hecho tipo, no sé, algunas fotos con la luna llena. Bueno, ya fue la luna llena, entonces ahora me tengo que esperar otro mes para poder hacerlo y ya no va a estar en la misma posición y entonces ya no va a poder hacerlo de esta forma. O sea, como que esta parte que decías de la inmediatez sin llegar a este punto capitalista de que, ay, tienes que hacer y tienes que hacer todo y haz más, 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 produce, sino como que, o sea, sí ejecutar esto es muy importante. Y también lo que mencionabas de la estructura, a mí me ha funcionado muchísimo, o sea, yo era la típica que decía, ay, odio la rutina y me choca hacer lo mismo todos los días y, o sea, en parte era realidad en mi vida Godín, ¿verdad? Pero al mismo tiempo me ayudaba bastante, o sea, al final igual, o sea, estaba Godín, estaba aprendiendo, estaba estudiando, estaba trabajando, o sea, estaba haciendo un chorro de cosas y cuando dejé la vida Godín y empecé a trabajar para mí, me sentía súper perdida, o sea, era como que, bueno, ok, es lunes, ¿qué hago hoy? O sea, tengo muchas cosas que hacer, no es que no tenga nada que hacer, tengo una lista interminable de cosas que podría hacer, pero no sé en dónde enfocar mis esfuerzos y estoy perdida y no hago nada, ¿no? Entonces, creo que ese tema de la estructura y de empezar a ver en dónde estás utilizando tu tiempo es una forma también de alimentar tus proyectos creativos y como decías, ¿no? Sobre todo cuando tú eres la persona que, o sea, que hace todo, que hace las fotos, que edita, que crea los conceptos, que publica en redes, que habla con clientes, bla, 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 ¿no? Como que toda esta parte de lo que tienes que hacer. Sí, a mí me parece un muy buen consejo. ¿Qué consejo le darías a Regina de hace años cuando estabas empezando, cuando tenías este síndrome del impostor, dudas? ¿Qué te hubiera gustado saber en ese momento? La Regina de hace unos años no tenía síndrome de impostor, como que no sabía qué era eso, entonces simplemente lo ignoraba y decía, bueno, porque era una Regina que ponía la cara todos los días enfrente de un teléfono y se grababa y publicaba y no me importaba tener brackets y tener todos los dientes movidos, simplemente lo hacía. Entonces, yo admiro mucho a la Regina del pasado, me gustaría conservar esa esencia y si pudiera decirle algo sería sigue siendo auténtica, sigue conservando esa energía que te caracteriza. Y no solo me lo diría a mí, sino a cualquier persona que estuviera comenzando justo. Encuentra lo que te hace tú mismo. Encuentra, no sé, a lo mejor siempre te vistes de verde, a lo mejor eres muy expresivo con tus manos o siento que el Internet, por ejemplo, yo lo pongo en términos de Internet porque para mí la creación de contenido es la manera en la que me presento al mundo, ¿no? Es la manera en la que la gente me ve y a mí me encanta salir en pantalla y entonces no hacerte pequeñito, sino sentir como, por ejemplo, este espacio es tu momento, es tu reflector, es tu escena y a mí me encanta pensar en que uno no tiene por qué cambiar o hacer como este performance para entrar dentro de las normas de lo que está bien. Entonces siempre mantenerse como muy, muy, muy fiel y leal a su esencia. Eso sería mi consejo para mí y para todos.
Ay, buenísimo, muchas gracias por compartir. ¿Te parece si pasamos a las preguntas de Rapid Fire? Sí, súper. Ok, ¿cuál es tu lente favorito? Siempre va a ser el 35 milímetros 1.4 de Sigma Art. Me encanta ese lente, lo quiero volver a comprar. Sí, como que la manera en la que se siente en tus manos es, no sé, me encanta la sensación. Ay, me gusta, sí. Y la verdad es que me costó mucho salir del mundo DSLR y pasar a mirrorless, porque la sensación de tener una camarota, o sea, el cómo se siente en tus manos, me encantaba, o sea, y el sonido y todo me encantaba. Ya cuando pasé a mirrorless es como, Sí, ok, sí, pesa menos, me conviene, todo sí, bien, pero la sensación en tus manos es como, ya sé. sí, 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 justo. ¿Tienes algún fotógrafo, creador, creadora favorito o que sientes que ha sido como que inspiración a lo largo de tu carrera? Mm, a lo largo de mi carrera, no necesariamente porque siento que siempre estoy cambiando, pero desde que me mudé a España, siento que mi forma de crear resuena mucho más con Chema Yeste, que es un fotógrafo español, y él justamente hace fotografía de moda, pero con paisajes muy naturales, muy coloridos, que son bastante simples en ocasiones. Es solo la modelo con un, bueno, simple en lo que podríamos considerar otras producciones que tienen un set súper armado y tal, pero en ocasiones es la modelo con un vestido increíble y le lanza arena enfrente de la cara y la arena crea esta estela de polvo y se ve súper artístico. Entonces es un fotógrafo que me encanta en estos momentos. Ah, buenísimo. Lo voy a poner en los comentarios para que puedan ver todo su trabajo. Y por último, ¿prefieres hacer fotografía o creación de video? Esa es una pregunta ilegal. Me encantan ambas, no, no puedo, o sea, no, no puedo, y no sé si dejé de hacer fotografía en algún momento, así que nunca digas nunca, pero yo creo que no podría nunca Sí, dejar de hacer fotografía. Video me encanta, siento que es una manera de hacer una foto 360 con audio. Ahora estoy mucho en las sensaciones, como podrás ver a través de mi comentario del lente delicioso, pero sí. siento que hacer video es transmitir un recuerdo, una imagen, una sensación, una profundidad que la foto no me da, que esto es un poco controversial, pero la foto es tan, tiene un espacio tan importante para mí en mi corazón que igual, así que son así, son como hermanas, yo no puedo elegir una, son como Sí. mis hijas, yo no puedo elegir una favorita. Sí, sí, sí. No, totalmente. Estoy de acuerdo. O sea, la fotografía tiene todo este espacio tan importante y especial, tanto históricamente como, o sea, simplemente en el día a día de tu vida. Pero al mismo tiempo hay momentos en los que hay historias que te gustaría desarrollar más y es ahí donde entra el video como la mejor herramienta para compartir. No es que una sea mejor que otra y es difícil escoger, pero esa es la idea de hacer estas preguntas controversiales y entender Me más parece cómo muy, cómo lo muy ve cada complementario, persona. claro. Sí. ¿Hay algo que te gustaría agregar a esta entrevista para las personas que están escuchando? Mi intención con esta entrevista y con entrevistarte específicamente a ti es que nos compartieras justo esta parte creativa. O sea, yo realmente pienso en el concepto de creatividad, de alguien creativo, de alguien que vive la creatividad. O sea, que no es como que tienes que hacer algo, sino como es toda tu esencia, como que eso me transmites. Y siento que hay mucho como decíamos, ¿no? O sea, como que este estigma de lo que es creativo, de cómo te tienes que ver o qué tienes que hacer o cómo crear conceptos que tal vez mucha gente no se identifica con esa como parte más tradicional y también esta parte del conocimiento, ¿no? O sea, como de invertir en lo que quieres hacer y en tomar pasos que a veces no siempre son tan sencillos. O sea, yo me puedo imaginar mudarte de Tabasco a la Ciudad de México, estar sola, luego mudarte de país, o sea, como que ver todo este tema que nos decías de las becas, el financiamiento, o sea, al final a veces siento que las cosas se ven muy sencillas desde fuera, pero cuando
escuchas la historia de la persona y cuando tienes un poquito más de idea de todo lo que eso conlleva, es como que, okey, o sea, estás haciendo un esfuerzo grande, no es solo como que: "Ay, me fui a Barcelona", ¿no? O sea, sino que es todo un Sí. proceso, y mi idea con esta entrevista es justo que, o sea, que la gente pueda ver como que también esta parte detrás. Entonces, no sé si nos quieras compartir algo adicional. Pues primero que me honra que me pienses como una persona creativa. No eres la primera persona que me lo dice y justo yo no me siento tan así. No sé por qué, como ahora sobre todo viniendo a un espacio en el que convivo con tantas personas que están en el rubro artístico, los veo y siento que son personas que sudan creatividad, ¿no? Lo ves en su ropa, los ves en las uñas y yo veo mis uñas y digo como, no las tengo tan pintadas como esta persona, no tengo las súper acrílicas así de Rosalía increíbles, pero mm, creo que eso también me ha ayudado a encontrarme a mí como persona y a decir, ok, mi creatividad no tiene por qué ser uñas de Rosalía, puede ser X, ¿no? Entonces, algo con lo que me gustaría despedirme sería con que siento que es muy importante escucharnos a nosotros mismos y dar ese salto. Para mí ese salto fue venir para acá, venir a Barcelona y dejar atrás muchas cosas. Y no sé, no lo dudé. Simplemente me fui a hacer todos mis trámites, estar en la embajada tantas horas y el banco y el dinero y tal y tal y tal. Y creo que es un proceso que sigo digiriendo. Todavía no asimilo que estoy aquí, todavía no asimilo que ahora trabajo con personas aquí y que soy una persona creativa y que vivo de mi creatividad y de mi fotografía, ¿no? Entonces, sí, todo eso, hay que dar el salto y aunque no te consideres una persona creativa, lo eres, de alguna forma u otra. Menos o más, como tú lo quieras ver, pero lo eres. Hay que aceptarlo. Sí, perfecto. Pues muchísimas gracias, Regina. Muchas gracias por este tiempo y el espacio. Para todas las personas que están escuchando, les voy a dejar la información de Regina en los comentarios para que puedan ver sus fotos, para que puedan ver el trabajo que ella hace, y nos vemos en otro episodio.